¿Qué pasa cuando un artista no encaja en su tiempo, pero tampoco quiere pertenecer al siguiente? ¿Qué ocurre cuando un pintor se obsesiona con ver y no con representar? Paul Cézanne no fue un genio inmediato ni un rebelde carismático. Fue un caso raro, un obsesivo silencioso, un visionario que parecía más preocupado por una manzana que por la gloria. Pero esa manzana cambió la historia del arte, porque en sus manos lo simple se volvió misterio, lo sólido, vibración, y lo estático, un campo de tensiones invisibles. Presentación del artista. Paul Cézanne, 1839 a 1906. Es una figura bisagra. No pertenece del todo al impresionismo, ni al cubismo, ni a ningún otro ismo. Y sin embargo, está en el origen de todos. Picasso dijo alguna vez que Cézanne era el padre de todos nosotros. Matisse lo llamaba un dios de la pintura. Pero durante gran parte de su vida, Cézanne fue despreciado, ignorado, ridiculizado. Demasiado salvaje para los académicos, demasiado estructurado para los impresionistas. Cézanne pintaba para sí mismo, en soledad, como si la verdad estuviera escondida en las cosas, esperando ser revelada. Infancia y entorno familiar. Nació en Aix-en-Provence, al sur de Francia, en una familia de clase media acomodada. Su padre era banquero, autoritario y pragmático. Nunca aprobó del todo la vocación artística de su hijo, aunque le dio un respaldo económico que, paradójicamente, permitió a Cézanne vivir alejado del mercado y de las modas. Desde joven, Paul fue un muchacho melancólico, temperamental, apasionado por la literatura y la pintura. En el colegio conoció a Émile Zola, con quien forjaría una amistad decisiva. Ambos soñaban con conquistar París, pero París no los esperaba con los brazos abiertos. Formación y primeras frustraciones. En 1861, contra la voluntad de su padre, Cézanne se muda a París. Quiere ingresar a la École des Beaux-Arts, pero es rechazado. Se refugia en el Louvre, copiando a los grandes maestros, Rubens, Delacroix, Courbet, y comienza a pintar. Mucho, con una violencia casi primitiva. Sus primeras obras son oscuras, densas, marcadas por un uso casi brutal del color. Los temas son bíblicos, míticos, incluso lúgubres. Nada de esto encaja con el gusto del salón oficial. Es rechazado una y otra vez, pero Cézanne no cede, aunque sufre, aunque duda, aunque a veces destruye sus propias pinturas a puñetazos. Influencia del impresionismo. En 1869 conoce a Camille Pissarro, quien se convierte en su guía y mentor. Gracias a él, Cézanne comienza a pintar al aire libre, a captar la luz natural, a usar una paleta más clara. Su estilo cambia, ya no busca dramatismo, sino estructura. Ya no fuerza los contornos, sino que deja que la forma emerja del color. Expone con los impresionistas en 1874 y 1877, pero no encaja del todo. Mientras Monet y Renoir celebran lo efímero, Cézanne quiere lo eterno. Quiere convertir la fugacidad de la luz en arquitectura sólida. Quiere reconciliar al ojo con la razón. El rechazo social y la soledad elegida. Cézanne nunca fue un personaje simpático. Era hosco, reservado, huraño. Tenía miedo al contacto humano y desconfiaba de casi todo el mundo. Incluso rompió su amistad con Zola cuando éste publicó Louvre, una novela sobre un pintor fracasado que Cézanne interpretó como una burla hacia él. Avergonzado por su cuerpo, por sus dudas, por su lentitud, se fue aislando poco a poco en su Provenza natal. Allí, en medio del silencio y los campos, se dedicó a observar, a mirar, a pintar, a buscar, con desesperación tranquila, una forma de representar el mundo sin traicionarlo.
la obsesión con la naturaleza. No quiero sorprender, quiero convencer, decía. Cézanne no buscaba la emoción instantánea, sino la estructura secreta de las cosas. Por eso pintaba una y otra vez los mismos temas: montañas, frutas, paisajes. Su famosa montaña Sainte-Victoire aparece en más de 80 cuadros. Era su Everest personal, su forma de dialogar con la permanencia. También están las famosas naturalezas muertas, con manzanas, botellas, mesas torcidas y perspectivas imposibles. Cada objeto es una pregunta. ¿Dónde está el centro? ¿Cómo se equilibra el mundo? ¿Puede una fruta decirnos algo sobre la eternidad? Pintar no es copiar, es construir. Paul Cézanne no quería retratar el mundo tal como lo veían sus ojos, sino como lo sentía su conciencia. La pintura, para él, no era una imitación de la realidad, sino una manera de organizarla, de darle una estructura que revelara lo invisible. Mientras los impresionistas trataban de capturar el instante fugaz, Cézanne quería atrapar lo permanente detrás del cambio. Su pincel no perseguía la luz, sino la forma, no la apariencia, sino la esencia. El método Cézanne. Cézanne fue, en muchos sentidos, un científico de la pintura. Observaba durante horas. Colocaba una manzana sobre una mesa y la miraba como si nunca antes hubiese visto una. Analizaba sus volúmenes, sus sombras, su peso, su relación con el entorno. Decía: cuando el color alcanza su riqueza, la forma alcanza su plenitud. Su técnica consistía en aplicar pequeñas pinceladas modulares como bloques de construcción. Cada trazo era parte de una estructura mayor. Nada quedaba al azar. Sus composiciones desafiaban las leyes de la perspectiva tradicional. Las líneas no siempre coincidían, las mesas parecían inclinarse, los objetos flotaban o se movían sutilmente fuera de lugar, y sin embargo, el conjunto tenía una lógica. No era un error, era otra forma de mirar. Color, volumen y espacio. Una de las innovaciones clave de Cézanne fue el uso del color para construir volumen. En lugar de utilizar líneas para delimitar formas y luego rellenarlas, usaba matices de color que se iban encadenando, generando profundidad y masa sin contornos rígidos. Así, un árbol no era simplemente una silueta, sino una sucesión de verdes, azules y ocres que vibraban juntos. También revolucionó la manera de representar el espacio. En sus paisajes, como los de la serie de la montaña Sainte-Victoire, los planos se superponen como capas vivas. No hay un punto de fuga único como dictaba la perspectiva renacentista, sino una tensión entre distintos puntos de vista. Esto anticipa lo que años después harían Picasso y Braque con el cubismo: fragmentar la visión para reconstruirla de forma más real. Naturalezas muertas, la geometría de lo simple. Cézanne elevó la naturaleza muerta a una categoría filosófica. En obras como Naturaleza muerta con manzanas y una olla de jengibre o Naturaleza muerta con cortina, cada objeto está cuidadosamente colocado, pero también misteriosamente desequilibrado. Las frutas parecen moverse, las botellas se inclinan, los platos flotan. Estas composiciones no son ejercicios estéticos, son estudios de percepción. Cézanne cuestiona lo que damos por sentado. ¿Vemos lo que creemos ver? ¿Qué pasa cuando eliminamos la perspectiva centralizada? ¿Puede el mundo representarse desde varios ángulos al mismo tiempo? En esas preguntas silenciosas reside el poder de su pintura. Las bañistas, el cuerpo como arquitectura. En los últimos años de su vida, Cézanne comenzó una serie de obras que marcaron un nuevo giro en su carrera: las grandes bañistas. Estas composiciones presentan figuras femeninas desnudas, dispuestas en grupos, en medio de paisajes idealizados, pero no son cuerpos sensuales, ni estudios anatómicos, ni escenas narrativas.
son estructuras, formas que se ensamblan con la tierra, los árboles, el cielo, como si el cuerpo humano fuera parte del paisaje, como si la carne y la montaña compartieran la misma sustancia. En estas obras, la figura humana no está al servicio del relato ni del erotismo, sino del equilibrio visual. Los colores son austeros, las poses estáticas, la anatomía deliberadamente ambigua. Hay algo arcaico, casi escultórico, en estas bañistas, como si Cézanne estuviera buscando, más allá del modelo, una forma ancestral del cuerpo. Una pintura fuera de su tiempo. En vida, estas obras desconcertaban. ¿Por qué eran tan rígidas? ¿Por qué tan lentas? ¿Dónde estaba la emoción, el movimiento, la gracia? Los críticos no entendían que Cézanne no quería emocionar, sino construir. No quería representar la naturaleza, sino reorganizarla. Decía, hay que tratar a la naturaleza por el cilindro, la esfera y el cono. Esta frase, tantas veces malinterpretada, no significa que quisiera reducir todo a formas geométricas. Significa que veía la geometría como la gramática de la realidad, y su misión era descubrir esa gramática, pintar con ella y dejar que el mundo hablara a través del orden oculto de las formas. El trabajo como forma de vida. Cézanne no era un genio espontáneo, era un obrero de la pintura. Se levantaba temprano, caminaba con sus lienzos al hombro por los alrededores de Aix-en-Provence y trabajaba en silencio. Durante horas, repetía el mismo motivo decenas de veces. Era lento, inseguro, perfeccionista, y esa lentitud, esa terquedad, es parte de su arte. Cada cuadro es el resultado de una búsqueda larga, tensa, casi mística. Una forma de habitar el tiempo, de resistir a la rapidez del mundo moderno. Su estudio era un templo. Allí no entraba cualquiera. Y cuando alguien lo visitaba, lo hacía en silencio, como si la pintura no fuera un oficio, sino una forma de oración. De loco solitario a padre del arte moderno. Durante gran parte de su vida, Paul Cézanne fue ignorado, malinterpretado o, peor aún, ridiculizado. No encajaba en ninguna escuela, no respondía a las modas, no buscaba agradar a los críticos ni a los compradores. Mientras otros artistas vendían, viajaban, se integraban a la escena parisina, Cézanne se retiraba a la campiña provenzal, obsesionado con una montaña, una manzana o una cortina. Pero a veces, lo que el mundo tarda en entender es precisamente lo que más lo transforma. Un cambio silencioso. A partir de la década de 1890, algo empezó a cambiar. Algunos jóvenes artistas comenzaron a hablar de Cézanne con respeto. Gauguin lo consideraba un visionario. Van Gogh, que solo lo conocía de vista, lo admiraba profundamente. Y un grupo de pintores más jóvenes, como Maurice Denis, Émile Bernard y Paul Sérusier, lo empezó a considerar una figura de culto. ¿Qué veían en él que los demás no? Veían algo que iba más allá del estilo. Veían una nueva forma de pensar la pintura, no como representación, sino como estructura, no como espectáculo, sino como lenguaje propio. Cézanne se había convertido, sin proponérselo, en el eslabón perdido entre la tradición y la ruptura. La figura de un padre incómodo. En 1895, el marchante Ambroise Vollard organizó la primera exposición individual de Cézanne en París. Fue un hito. Aunque muchos seguían sin entender su arte, algunos coleccionistas comenzaron a comprar sus obras. La crítica fue ambigua, pero ya no lo ridiculizaban. El loco de Aix empezaba a ser tomado en serio. Cézanne tenía 56 años y sin embargo no se dejó seducir por la fama tardía. No acudía a eventos, no respondía a cartas, no buscaba entrevistas. Seguía pintando solo. El reconocimiento no lo hizo más accesible.
Si acaso, lo volvió más hermético, más concentrado en su búsqueda, más convencido de que la pintura debía ser algo más que entretenimiento o talento. Cézanne no quería discípulos, pero tuvo herederos. La influencia sobre el cubismo. Entre esos herederos estuvieron Pablo Picasso y Georges Braque. Cuando vieron las obras de Cézanne, supieron que allí había un camino. El cubismo, lejos de ser una negación de la realidad, era una consecuencia lógica del método cézanniano, representar los objetos desde múltiples ángulos, romper la perspectiva única, construir el mundo con formas geométricas básicas. Picasso llegó a decir: «Cézanne es la madre que nos alimenta a todos». Era una frase ambigua, como todas las de Picasso, pero profundamente verdadera. Sin Cézanne, el arte moderno habría sido otra cosa, menos sólido, menos complejo, menos profundo. La montaña como obsesión. Entre 1885 y 1906, Cézanne pintó más de 80 veces la Montagne Sainte-Victoire, un monte cercano a su casa en Aix. La abordó desde distintos ángulos, estaciones, climas, luces. No era solo un paisaje, era su símbolo, su punto fijo, su enigma, como si esa montaña escondiera una clave visual que él, con paciencia casi monástica, intentara descifrar. Cada cuadro es diferente, algunos más abstractos, otros más definidos, pero en todos hay una tensión entre lo que el ojo ve y lo que la mente organiza. El cielo no es solo cielo, es un plano visual que sostiene la montaña. Los árboles no son solo vegetación, son vectores de profundidad. Cézanne no pinta el lugar, sino la percepción del lugar, y en eso está más cerca de la filosofía que de la mera pintura. La reconciliación con Zola o la herida abierta. Uno de los episodios más tristes y reveladores de su vida fue la ruptura con Émile Zola, su viejo amigo de la infancia, con quien compartió sueños y miserias en la juventud. Había publicado en 1886 la novela La obra, cuya trama gira en torno a un pintor frustrado que termina suicidándose. Cézanne lo tomó como una caricatura de sí mismo. Sintió que Zola lo había traicionado. Nunca más volvieron a hablar, y sin embargo, hay algo profundamente cézanniano en esa distancia. En su mundo, las relaciones humanas eran inestables, como los contornos de sus cuadros. Lo único constante era la pintura, y quizá por eso la eligió como refugio, como única interlocutora verdadera, el artista contra el tiempo. A medida que envejecía, Cézanne sentía que el tiempo era su mayor enemigo. Sus obras se volvían más urgentes, más condensadas, más esenciales. Cada trazo parecía querer decirlo todo. En sus cartas a otros artistas y amigos, hablaba de su angustia, de su necesidad de alcanzar una pintura pura, de su miedo a no llegar a tiempo. Decía: «Tengo el alma vieja, el cuerpo cansado, pero aún no he dicho lo que tengo que decir». Su pintura final no es un cierre, sino una apertura, una invitación a mirar de otro modo, a dudar de lo que vemos, a reconstruir el mundo desde el ojo, sí, pero también desde el alma. El genio que enseñó a mirar de nuevo. La muerte de Paul Cézanne no fue noticia de portada. No hubo funerales multitudinarios, ni discursos oficiales, ni grandes homenajes. El 22 de octubre de 1906, tras ser sorprendido por una tormenta mientras pintaba en pleno campo, Cézanne enfermó gravemente y falleció días después. Tenía 67 años. Moría en silencio, como había vivido, pero con él nacía otra forma de ver el mundo. Cézanne pintó hasta el final. Incluso con fiebre, con el cuerpo debilitado, insistía en salir a trabajar con su caballete. Sus últimas obras están marcadas por una mezcla de solidez y disolución.
Las formas aún resisten, pero los contornos se desvanecen. Es como si el mundo se estuviera deshaciendo ante sus ojos, o como si su mirada estuviera aprendiendo a soltarse de lo material para abrazar lo esencial. El cuerpo ya no respondía, pero la mente seguía buscando. En esa última etapa, la pintura de Cézanne adquiere una especie de espiritualidad muda, una conciencia del tiempo, de la fragilidad, del peso de lo visible. La materia, tan sólida en su obra anterior, se transforma en vibración, y su trazo, cada vez más suelto, más transparente, anticipa no solo al cubismo, sino a toda la abstracción moderna. Tras su muerte, Cézanne dejó más de 900 cuadros y 400 acuarelas, muchos de los cuales nunca habían sido expuestos al público. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el mundo comenzara a despertar. En 1907, un año después de su muerte, el Salón d'Automne en París le dedicó una retrospectiva decisiva. Allí, artistas como Picasso, Braque, Matisse y Kandinsky confirmaron lo que ya intuían. Cézanne no era un pintor más, era la raíz de algo completamente nuevo. Su obsesión por la estructura inspiró el cubismo, su color vibrante, el fauvismo, su mirada contenida, la abstracción lírica. Incluso la Bauhaus, años después, estudiaría sus composiciones. La modernidad artística no lo tomó como modelo, lo tomó como fundamento. Cézanne había sido un adelantado sin público, un profeta sin seguidores, pero ahora era un oráculo. Mucho más que un técnico del color o un precursor formal, Cézanne se convirtió en un tema central para filósofos del siglo XX. Maurice Merleau-Ponty, uno de los grandes pensadores de la percepción, escribió: Cézanne nos enseña que la visión no es una copia del mundo, sino una interpretación encarnada. Ver es construir. Para Merleau-Ponty, la pintura de Cézanne era un acto filosófico. Revelaba cómo el cuerpo, el ojo, la mente y el mundo no están separados, sino que forman un solo proceso perceptivo. Cézanne no era un teórico, no escribía tratados ni buscaba explicaciones, pero con sus cuadros nos dejó una ontología silenciosa de lo visible. Nos dijo, sin decirlo, que el arte no es una forma de representar la realidad, sino de habitarla, de estar presentes, de aprender a mirar de nuevo. El legado. Hoy, Cézanne ocupa un lugar central en cualquier historia del arte, pero lo más importante no es su fama, sino su permanencia. Sus cuadros no se agotan, no se vuelven viejos, no pasan de moda, porque no están atados a una época, sino a una pregunta que sigue viva. ¿Qué vemos cuando miramos? ¿Qué hay más allá de lo evidente? Artistas de todas las épocas han vuelto a él, desde Giacometti y Morandi hasta Sean Scully o David Hockney. Todos encontraron en Cézanne una brújula, una ética, un recordatorio de que el arte no se trata de agradar, sino de comprender y de resistir. Incluso hoy, en un mundo saturado de imágenes rápidas, filtradas, superficiales, la pintura de Cézanne se siente como un refugio o como una advertencia. Nos dice: detente, mira de nuevo, mira mejor, mira más lento, porque la verdad no grita, se revela a quienes la buscan. Paul Cézanne no fue un héroe romántico ni un mártir del arte, fue un trabajador incansable de la mirada, un arquitecto del color, un filósofo sin palabras. Su vida fue una prueba silenciosa de que el arte, cuando es fiel a su búsqueda, no necesita aplausos inmediatos. Lo que necesita es profundidad y tiempo. Cuando mires uno de sus cuadros, no busques un mensaje, no esperes una historia, solo deja que la imagen te cuestione. Pregúntate, ¿qué está vibrando aquí? ¿Por qué esta manzana parece tener gravedad? ¿Por qué esta montaña parece respirar? Y si sientes algo, aunque no sepas decir qué, entonces Cézanne está vivo.
Si este video te hizo detenerte un momento en medio del ruido, si te ayudó a mirar con otros ojos, suscríbete a Curiosiarte. Aquí seguimos buscando, cuadro a cuadro, las verdades que no necesitan gritar. Y si alguna vez te cruzas con una obra de Cézanne, no pases de largo. Quédate, mira, porque en su silencio hay una revolución esperando.